Bienvenidos a nuestro curso de interpretación y traducción del libro de Éxodo. En esta ocasión vamos a analizar la porción de Éxodo capítulo 6 del versículo 1 al 13. En el video anterior estuvimos observando el primer encuentro de Moisés y el faraón. En este video vamos a estudiar cómo Dios promete la liberación de su pueblo. Iremos versículo a versículo encontrando algunos desafíos de interpretación y algunos retos de traducción y vamos a ver algunas opciones para tomar en cuenta. El versículo 1 dice así. El Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Lo primero que tenemos que ver es la frase en rojo, mano poderosa. Lo que tenemos aquí es algo llamado metonimia. Es una expresión que significa gran poder. Esta frase ya la encontramos en el capítulo 3, versículo 19. Entonces debemos velar por aplicar la misma solución que aplicamos en aquel contexto. Este versículo, el versículo 1 en el texto hebreo, podríamos decir que es algo confuso y no se sabe bien si se refiere a la mano de Dios o a la mano del faraón. Entonces, la traducción de Reina Valera 95 mantiene esa ambigüedad. Es probable que se refiera a la mano de Dios en oposición a la mano de Egipto. Entonces, hay varias soluciones que resultan más claras, como la que yo tengo en la pantalla, mano poderosa, que alude al Señor. La traducción del lenguaje actual elude este problema de traducción omitiendo esta expresión, pero se pierde sentido. A mi criterio, pues la frase se refiere al poder de Dios y recomendaría una traducción alternativa como la que voy a poner acá. ¿Sí? Él los dejará ir debido a un poder más grande. Esta frase, en lugar de mano poderosa, me parece una buena solución alternativa porque pone acento en el que el faraón va a actuar, pero llevado por el poder mayor que el suyo. Esta podría ser una solución, una buena solución. Versículo 2. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo soy Jehová. Esta es una afirmación que nos muestra la identidad de Dios. Entonces, el traductor debe saber que esta expresión en hebreo, Ani Yahweh, no es la misma que aparece en el capítulo 3, versículo 14, como el nombre de Dios. Aquí dice el nombre regular, que se traduce por Jehová a lo largo de todo el Antiguo Testamento y yo recomiendo ponerlo así. Ahora, si desde el inicio del proyecto usted ha tomado la decisión de colocar Señor en todos los casos, entonces aquí yo recomendaría seguir la nueva versión internacional, Yo soy el Señor. No solo la nueva versión internacional toma esta solución, sino también NBE y Dios habla hoy. Como recomendación, si va a seguir la nueva versión internacional, no hay ninguna razón para escribir toda la frase en letras mayúsculas, como lo encontramos en esta versión. Esta sería la única anotación que tenemos. Versículo 3. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Otras versiones, en lugar de Dios Todopoderoso, dicen Dios Omnipotente. Es una traducción tentativa de la expresión El Shaddai,
cuyo significado podría acercarse a Dios poderoso. Algunas versiones prefieren dejar la palabra hebrea El Shaddai como si fuera otro nombre propio de Dios. Pues otra vez, usted debe evaluar qué es lo más conveniente para su lengua receptora. Esta versión que tengo en pantalla dice Dios Todopoderoso, que también es una alternativa pues válida. Con respecto a la frase no les revelé mi verdadero nombre, pues aquí hay algo cultural muy importante. La traducción es simple y directa. Todas las versiones coinciden en ese sentido de esta frase. Pero merece ser comentado que aquí se afirma que antes de darse a conocer como Jehová, los patriarcas lo adoraban con otro nombre. Entonces, esto puede aplicarse a muchas religiones indígenas, donde se adora a Dios con un nombre distinto, pero hasta el momento en que se reconoce al Dios de la Biblia como el que lo libera y lo salva, tiene un entendimiento pleno. Así que es importante que como traductor usted tenga presente las consecuencias benéficas de interpretar bien este versículo, porque desde el momento mismo puede tener aquí un puente entre las religiones originales y la fe bíblica. Versículo 4. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. No encontramos algún reto de interpretación o algo de contexto que valga la pena pues mencionar en esta instancia. Iríamos al versículo 5. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. He oído el gemido de los hijos de Israel. El sentido está bien expresado en la traducción del lenguaje actual, que dice, he escuchado los gritos de dolor. Otras versiones buscan alternativas como, por ejemplo, las quejas. He sabido que los israelitas sufren, Dios habla hoy. Esta última alternativa se aparta del texto hebreo, pero mantiene el sentido original del pasaje. El verbo ya que tenemos en esta frase ya fue utilizado en el capítulo 2, versículo 24. Dios oyó el gemido de ellos en referencia a la misma situación. Entonces, es importante que revisemos por un momento el capítulo 2, versículo 24 y conservemos la misma expresión. Con respecto a mi pacto, entonces tenemos que hablar un poco del trasfondo. Mi pacto, pues la palabra berit significa pacto y se aplica tanto al pacto de Dios con su pueblo como a eventuales pactos entre personas. Un pacto suponía responsabilidades de ambas partes, selladas con una declaración pública. Los pactos eran más que una promesa, debido a que involucraba acciones de ambos lados que debían ejecutarse a fin de no invalidar la palabra dada en el pacto. Entonces, el traductor debe buscar en la lengua receptora una expresión que integre tanto la promesa como la responsabilidad de llevar a cabo de manera efectiva lo que se prometió. Versículo 6. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Yo soy Jehová, yo soy el Señor. Se debe repetir lo mismo que se utilizó en el capítulo 6, versículo 2. Lo mismo que tenemos allá, debemos tenerlo acá por un tema de consistencia. Otras frases, en lugar de la frase con gran despliegue de poder, dicen con brazo extendido. Pues esto es una frase que eventualmente indica poder, capacidad de hacer algo que se pretende y es común encontrar bajo relieves antiguos del Oriente que muestran al monarca con su brazo extendido en forma horizontal. En la Reina Valera 95 se le traduce literalmente, pero quizás en su lengua receptora
no tenga mucho sentido esta frase. Entonces, una buena opción es como la que tengo acá, con gran despliegue de poder. Dios habla hoy, dice, desplegaré mi poder. Ambas formas dan claramente pues el sentido. Em, la traducción del lenguaje actual, por su parte, omite esta expresión. Ahí perdemos mucho sentido. También tenemos que hablar de el término de justicia. Pues la expresión no se refiere a que sea justo lo que va a hacer, sino a los actos concretos de juicio sobre los egipcios. Entonces, el sentido es, habrá juicio para quienes los oprimen. Entonces, la mayoría de versiones pues mantienen la palabra justicia, justicia solemne, por ejemplo, la NBE, con grandes actos de justicia, Dios habla hoy, y esta versión que tengo acá. Em, a mí me gusta lo que ofrece Nueva Versión Internacional por ser más directo, aunque pues se aparta un poco del orden del texto hebreo. Versículo 7. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Y así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. No encontramos, pues, en el versículo 7 algo que se pueda complicar a la hora de traducir. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Solamente en este versículo encontré la complejidad de bajo juramento. Y quiero por un momento compartir en la pantalla algunas, algunas cosas que deberíamos considerar de esta frase, bajo juramento. Pues literalmente dice, alcé mi mano para dártela. Alzar la mano era un gesto de juramento y por esta razón la mayoría de las versiones pues no lo incluyen porque alzar la mano en la mayoría de contextos en América Latina significa golpear o algo así. Entonces, vamos a ver algunas versiones, algunas opciones que nos dan las versiones en español. Prometí con juramento, la NBE es una opción. Prometí dar. Esto es Dios habla hoy. Que he jurado dar es lo que Biblia Jerusalén ofrece. Que bajo juramento prometí darles. Es la versión que yo tenía. Dios habla hoy. El problema que yo veo con la traducción de Reina Valera 95 es que en ciertas culturas, como les dije, pues alzar la mano tiene otra connotación totalmente diferente y ahí podemos confundir a nuestros lectores. Entonces, cualquiera de estas cuatro opciones que pongo en la pantalla blanca pueden ser mejores opciones que lo que ofrece la Reina Valera 95. Vamos a cerrar por acá y vamos a volver a nuestro texto. Ahora en el versículo 9. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. El único reto que podríamos tener acá es la frase no le hicieron caso. Pero ellos no escuchaban a Moisés debido a su desaliento. Esta es la explicación. Esta frase significa que los israelitas se negaban a escuchar las palabras de Moisés, pero el texto aclara, en este caso, que la actitud de ellos no se debía a negligencia, sino que realmente tenían un desaliento
de toda la situación de angustia que estaban viviendo. Entonces, literalmente dice que no escuchaban debido a su corto espíritu, Mikoretz Ruach, y a los trabajos pesados, Umabot Kasha, que realizaban. Pues NBE ofrece en ese sentido una buena traducción al decir, pero no le hicieron caso porque estaban agobiados por el durísimo trabajo. Esto puede ser una buena opción. Versículo 10. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, no encontramos algún reto allí. Versículo 11. Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. El faraón rey de Egipto, pues esta expresión solo va a aparecer 5 veces en todo el libro de Éxodo, de las cuales 4 se encuentran en este capítulo. Volverá a ser mencionada esta frase en el capítulo 14, versículo 8. Entonces, es una forma enfática que algunos omiten. Entonces, traducción del lenguaje actual, omite faraón. Dios habla hoy, rey de Egipto. Pues en ambos casos lo que se está buscando es simplificar el texto. Entonces, usted como traductor debe evaluar estas alternativas, pero en lo posible, yo recomiendo dejar la frase completa. Versículo 12, pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Aquí, el único reto que encuentro por el momento es no tengo facilidad de palabra. Soy torpe de labios, dicen otras versiones. De hecho, aquí viene una nota. No tengo facilidad de palabra, literalmente soy incircunciso de labios. Valdría la pena, pues, traducir también la nota para esclarecer cómo era literalmente. Moisés se refiere a un problema en su habla que ya había planteado en el Horeb, en el capítulo 4, versículo 10, aunque aquí es una expresión mucho más fuerte. Literalmente dice, como decíamos, soy de labios incircuncisos. Esta es una expresión que significa que no son puros, que no son aptos para la tarea que se le encomienda. Entonces, esta figura también se va a aplicar para los oídos en Jeremías capítulo 6, versículo 10, para el corazón otra vez en Jeremías capítulo 9, versículo 26. Pues en todos los casos quiere decir que no es apto para enfrentar la misión que se tiene por delante. Esta es una buena opción, lo que nos ofrece en nueva versión internacional. No tengo facilidad de habla. En otra ocasión, el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón rey egipcio, y le ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Esto no encontramos algún reto en el versículo 13 y esperamos que este haya sido un video de mucha ayuda para la tarea de interpretar y traducir esta sección.